galvánica. Vamos a ver el comportamiento de la celda galvánica durante su funcionamiento, esto con la ecuación de Nernst y su desgaste. Y bueno, antes un poquito de historia. Hacia 1780, un médico italiano llamado Luigi Galvani se encontraba haciendo una disección de una rana. Para esto, el bisturí que estaba utilizando era de hierro y los ganchos con los cuales sujetaba la pata de las ancas de la rana eran de bronce. Cuando entraron estos dos metales en contacto, el bronce con el hierro, se produjo una descarga eléctrica que ocasionó que se contrajeran las patas de la rana. Ahora, la rana no estaba cobrando vida. La descarga eléctrica hizo que se contrajeran los músculos. Lo que estaba pasando físicamente es que dos metales distintos, a los cuales se les da el nombre de electrodos, cuando entran en contacto entre sí y estos a su vez están sumergidos cada uno en un ácido que permite la circulación de la corriente eléctrica, a ese ácido se le llama electrolito porque permite el paso de la corriente. Se cierra un circuito cuando esto sucede y precisamente se llama circuito porque permite el paso de los electrones. Entonces, siempre que se permite el paso de los electrones que estén circulando se llama circuito. Entonces, precisamente al pasar esto, se genera electricidad. De esta manera es la que se produce electricidad con algunas frutas u otras verduras. Por ejemplo, si tú tienes un limón en el cual insertas dos metales, como es el cobre y el zinc, entonces estos metales están reaccionando químicamente con los ácidos del limón. Estas reacciones químicas generan electricidad. Esta electricidad, ¿cómo se hace? En realidad el zinc está perdiendo electrones. Estos electrones pueden migrar por el ácido hacia el cobre. Y de hecho, si circulan de esta manera, esto ocasiona que se caliente mucho este electrolito, que es el jugo de limón, pero precisamente para evitar que el calor que se puede hacer con estos electrones se desperdicie en forma de calor, este trabajo que hacen los electrones lo puedes pasar a través de un circuito hacia una fuente que haga trabajo. En este caso sería la producción de luz o el movimiento de un motor. Y entonces ahora sí, van hacia el cobre los electrones, y entonces ahora los electrones irían desde el cobre hasta el zinc. Esto ocasionando que este electrolito ya no se caliente tanto. ¿Por qué? Porque el trabajo ahora ya no es depositado en el limón, ahora va a ser depositada en la fuente de trabajo que está aquí afuera. Es algo muy similar en lo que descubrió Luigi Galvani, que es el padre de las neurociencias, porque antes se pensaba que el sistema nervioso pues nada más estaba ahí con otras funciones no tan importantes. Él descubrió que el sistema nervioso tiene la importancia de permitir que se transmita el impulso nervioso, y que es mediante una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica se genera principalmente en cerebro y en nervios, y el efector, quien hace el trabajo, es el músculo. Entonces prácticamente aquí sería al revés. Este sería como digamos el cerebro y este sería el músculo donde se hace el trabajo. Pero bueno, volviendo a la electroquímica, al inicio se insertaban metales en el tejido de las ranas o otros animales para obtener la electricidad. ¿Por qué? Porque los metales reaccionan químicamente con los ácidos que se encuentran dentro de la célula. Luego Luigi Galvani descubrió que no necesitaba utilizar el tejido completo, no necesitaba usar un músculo, sino que nada más usaba el jugo de ese músculo, que es el electrolito que tenía los ácidos, y también obtenía la electricidad. Precisamente esto ocasionó que Luigi Galvani le llamara electricidad animal. Y bueno, ya nada más como dato extra, al metal que da los electrones se le llama cátodo, mientras que al que los recibe se le llama ánodo. Después Volta descubrió que no necesitaba usar el jugo de músculo y eso, sino que podía utilizar ácidos inorgánicos y obtenía mejores resultados, sobre todo si estos ácidos eran ácidos fuertes como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico. Y bueno, la celda, que ahora fue reinventada por Volta, tenía un serio defecto, que los electrodos estaban sumergidos en el mismo electrolito, como en el caso que vimos en el limón. El zinc y el cobre están sumergidos en el mismo limón, es decir, en el mismo electrolito, y esto ocasiona que haya pérdidas de energía y el voltaje disponible baja muy rápidamente.
Este fenómeno se debe a que se forman sales. Estas sales afectan directamente el equilibrio de la reacción química. Esto fue descubierto hasta 1889 por Stennard y lo plasmó en su ecuación, donde la parte del equilibrio químico viene dada en esta parte, que ahorita vamos a explicar. Antes de eso, en 1835, John Frederick Daniels descubrió que si separaba los electrolitos, es decir, tanto el zinc como el cobre estaban separados, cada uno, digámoslo así, cada uno en un limón distinto, pero unía a los dos limones a través de un puente que se llamó puente salino y se conoce como puente de Daniels, entonces obtenía mucho mejores resultados porque ya no se daba la mezcla de sales, sino que había una migración selectiva. Ahora, inicialmente esta unión física, porque es completamente física, no solamente es eléctrica, tiene que ser física. Originalmente era con un tubo de vidrio, el cual era llenado con una solución salina muy concentrada, y entonces resulta que al migrar los electrones también migran sales. Entonces, iniciando la reacción es aquí, con el zinc, el cual es el que dona los electrones. Estos electrones que dona el zinc van a viajar a través del alambre, en su camino realizan trabajo, al llegar aquí, reducen al cobre, y al cobre lo pasan desde +2 hasta cobre 0, cobre metálico. Entonces el cobre metálico se depone y se pega aquí. Ahora, este va a ser el cátodo, donde se da la reducción, y en el ion sulfato, que es con el que estaba unido el cobre, el ion sulfato va a migrar eléctricamente hacia acá, ahora atraído por la carga positiva que va a tener el zinc, y reacciona químicamente generando sales. Entonces la reacción neta permite que aquí se genere el cobre metálico y se depone acá, y aquí el zinc metálico se va a hacer solución, mientras que los iones van a migrar hacia este lado. También el zinc puede migrar, y esta es la función del puente salino, que se cierra el circuito permitiendo tanto el paso de electrones como el paso de iones, mientras que aquí en esta parte solamente van a pasar los electrones. Y esa es la celda galvánica completa. Ahora, la energía que libera cada una de estas reacciones, tanto del zinc como de cobre, se pueden separar de manera individual. A cada una se les llama celdas, y hay tablas del potencial de reducción de cada celda. Recordemos que la reducción es ganar electrones. El proceso que más involucra en la liberación de energía es cuando el litio recibe un electrón, y esto hace que se generen menos 3.045 volts. Y aquí vemos cada uno de estos. Por ejemplo, aquí hay el hierro, cuando pasa desde hierro +2 ganando 2 electrones hasta hierro 0. Este proceso involucra una energía de menos 0.44 volts. Y así simultáneamente llama la atención también que el hidrógeno, el proceso de ganar electrones, no involucra desprendimiento de energía. Esto significa que cuando el voltaje de la celda es negativo, significa que es un proceso no espontáneo, es decir, no se puede llevar a cabo en las condiciones en las cuales se está planteando. Entonces, en dado caso, lo que se está llevando es el proceso contrario. En vez de que el litio iónico esté ganando electrones, en realidad es el litio metálico el que está desprendiendo electrones. Y entonces, ahora sí, al cambiar la reacción de sentido, también cambia el sentido del voltaje, y entonces ya se vuelve espontáneo, ya se vuelve posible. Estos que tienen voltaje positivo, estas reacciones sí se pueden llevar a cabo en condiciones normales. Y bueno, tomando en cuenta eso, vamos a calcular el voltaje de la celda mostrada anteriormente, donde teníamos que el zinc reaccionaba con los iones sulfato para generar zinc iónico, desprende electrones, los electrones llegan al cobre y el cobre se vuelve metálico. Y bueno, entonces la reacción general es esta, que el zinc más sulfato de cobre te va a generar sulfato de zinc más cobre metálico. Y bueno, entonces las semireacciones que están ocurriendo es esta. Zinc metálico se va a descomponer en zinc con valencia +2 más 2 electrones. Y que el cobre con valencia +2, al recibir 2 electrones, se va a descomponer en cobre metálico. Ahora, tomando de la tabla los valores, esta reacción
La reducción del cobre sí es espontánea y lleva a cabo la liberación de 0.34 volts, mientras que esta otra, la reducción del zinc, es no espontánea, su reacción de reducción es de menos 0.76, pero como no se está llevando a cabo en realidad la reducción del zinc, sino que es al revés, es zinc metálico. Esta placa es de zinc metálico y se está convirtiendo en zinc con valencia más 2, liberando en electrones. Entonces esto cambia de signo. Y entonces veamos que esta reacción es exactamente la contraria que tenemos aquí. Entonces, como es la contraria, el signo es contrario. Mientras que esta reacción, si es la misma que tenemos aquí, entonces su signo se mantiene y la reacción neta va a tener una liberación de 1.1 volts, que es el potencial que se lleva a cabo para que se lleve a cabo la reacción química. Y bueno, este mecanismo tan simple para calcular el potencial solamente es válido cuando las concentraciones del cobre que se encuentra en solución y el zinc que están en solución es la misma. Cuando no es la misma, se tiene que trabajar con la ecuación de Nernst. Y bueno, vamos allá. Esta es la ecuación de Nernst, planteada en 1889. Aquí vemos que este es el potencial de la celda, es igual al potencial estándar, es decir, el que viene en las tablas, menos R, que es la constante de los gases, T, que es la temperatura en Kelvin, N, que es el número de moles que se están intercambiando, o en este caso son electrones por equivalente. La F es la constante de Faraday, su valor es 23.061 calorías sobre volt por electrón por el equivalente químico. Y Q es el cociente de la reacción. Si estamos llevando a cabo esta reacción, donde estos A y B son los reactivos, C y D son los productos, entonces Q es el cociente de los productos entre los reactivos. Cada producto es reactivo elevado a su coeficiente de reacción. Y bueno, aquí hay un pequeño detalle. Cuando las celdas son nuevas, llevando a cabo este equilibrio, la concentración tanto de los productos C y D es prácticamente nula. Entonces, esto ocasiona que se generen picos de voltaje y estos picos van bajando desaparecen drásticamente conforme avanza la reacción, pero estos picos no son deseables, sobre todo para equipo biomédico que son muy sensibles, algunos equipos farmacéuticos o incluso para uso de electrónicos en general no son deseables estos picos. Entonces, normalmente no se ponen ácidos puros, sino una mezcla de ácidos para que se lleve a cabo la reacción. Una mezcla de ácido con sal para que se lleve a cabo la reacción y evitar estos picos. Y bueno, vamos a ver entonces ahora si no es ácido puro lo que se está trabajando, sino que es una mezcla de sales. Entonces vamos a calcular ahora el voltaje que daría la misma celda si la concentración de cobre es 10 veces más alta que la concentración de zinc. Es decir, este cobre que se encuentra aquí va a estar en una concentración 10 veces más alta que el zinc que está acá. Esto también involucra que la celda es más o menos nueva, porque casi no hay zinc y sí hay mucho cobre en solución. Cuando la celda sea más vieja, entonces el cobre ya no va a estar en solución, se va a hacer cobre metálico y el zinc va a estar prácticamente en solución. Y bueno, entonces, la reacción general que estaba ocurriendo es esta. Estas son las semireacciones. Este es el potencial que va a tener cada una en general. Tomando de la tabla los potenciales, ya habíamos llegado a la conclusión que entonces el potencial estándar es de 1.1 volts. Y bueno, entonces ahora considerando algunas condiciones de la celda que trabaja a 40 grados centígrados, estos son 313.15 Kelvin, la R es de 1.9 calorías sobre grado Kelvin por mol, N son 2 electrones por equivalente, y es que están aquí intercambiándose 2 electrones tanto aquí como acá. Y bueno, la F, la constante de Faraday, ya habíamos dicho que es de 23.061 calorías por volt, por electrón, por equivalente. Y bueno, entonces, esa es la ecuación de Nernst. Ahora decimos que la concentración de cobre es 10 veces la concentración de zinc. Entonces, la Q es igual al cociente de la concentración de zinc entre la concentración de cobre. Entonces, como habíamos dicho que la concentración de cobre es 10 veces la de zinc, lo sustituimos. Entonces la concentración de zinc con la concentración de zinc se anula y ya nada más nos queda el 10. Es decir,
Q vale 1/10. Entonces, al sustituir todos estos valores en la ecuación de Nernst, tenemos que el potencial de 1.1 volts queda aquí, menos la R, la temperatura, la N, la F de Faraday, por el logaritmo natural de 1/10. Desarrollando, entonces este 1.1 queda igual. 1.9 por 313 es igual a 622. 2 por 23.000 son 46.000 y el logaritmo natural de 1/10 es menos 2.3. Entonces hacemos este producto, menos por menos va a dar más. Y 622 entre 46.000 por 2.3 toca a 0.031. Entonces 1.1 más 0.031 me da 1.13. Eso significa que entonces cuando la celda es relativamente nueva, es decir, cuando tengo más iones cobre que zinc en solución, me va a dar un poquito más del voltaje que tengo cuando la celda esté en equilibrio, cuando tenga la misma concentración de ambos iones. Se puede resumir entonces que la ecuación de Nernst es igual a esto, donde nada más tienes la especie que se va a reducir y la especie que se está oxidando. Ya recordemos que los metálicos, tanto el cobre metálico como el zinc metálico, no se pueden meter en la ecuación. Entonces, ya habíamos tenido este epsilon 0, ya teníamos estas consideraciones. Ahora vamos a tomar esta de que es a 25 grados centígrados la celda, que es la mayoría de las celdas y electrolitos que se trabajan. Entonces, el cociente de todo esto, transformando este logaritmo al logaritmo base 10, queda de esta manera. Entonces la ecuación de Nernst queda plasmada así: 0.06 entre el número de electrones que están participando de acuerdo a la reacción por el logaritmo base 10 de la especie que se reduce entre la especie que se oxida. Y bueno, esto queda plasmado de esta manera. En el eje Z voy a plasmar el voltaje de la celda. En este eje, que puede ser X o puede ser Y, voy a tener la concentración de reductor. Y entonces el voltaje lo voy a calcular así, como logaritmo natural de la especie que se reduce entre la que se oxida por todo lo que habíamos visto de la ecuación de Nernst. Aquí vemos en el eje Z las unidades están referidas al voltaje en condiciones estándar, donde aquí el voltaje es 0. Aquí el voltaje sería 1/3 del epsilon 0, aquí sería 2/3 del epsilon 0 y aquí sería 3/3 del epsilon 0, o sea, el voltaje completo. Entonces, aquí vemos cómo se comporta al aumentar la concentración de reductor. Cuando la concentración de reductor es 0, pues entonces el voltaje cae a 0, o sea, no va a haber reacción química. Y al aumentar la concentración, vemos que primero aumenta rápidamente el voltaje producido hasta que alcanza poco más de 1/3, casi 2/3 del voltaje absoluto. Cuando llega al equilibrio, al 100%, la concentración de la especie que se reduce alcanza prácticamente al potencial. Ahora, si nada más estamos tomando en referencia la especie que se reduce, vamos a ver ahora en este otro eje la especie que se está oxidando. Entonces, ahora ya tomando en cuenta la especie que se está oxidando, aquí vemos lo siguiente, que conforme avanza, hay muy poco oxidante y se tiene muy alta concentración de reductor, aquí vemos el plano donde el potencial es el potencial estándar. Vemos que este plano aquí ya queda superado, toda esta área está por encima de este plano que es el potencial estándar. Entonces aquí llega el potencial estándar, pero a partir de que empieza a reducirse la concentración de oxidante, entonces se empieza a producir más voltaje que el de las condiciones estándar. Mientras que precisamente al bajar la concentración de reductor se empieza a producir menos voltaje que el de las condiciones estándar. Y precisamente cuando las dos concentraciones son 0 del oxidante y 0 del reductor, pues no hay potencial de celda. Y bueno, este es el comportamiento visto en otro ángulo. Aquí se ven los distintos planos. Y así es como se ve el comportamiento con respecto al oxidante. Con respecto al oxidante no se ve tan marcada el área, solamente se ve que cuando el oxidante su concentración es baja, el voltaje aumenta drásticamente. Pero bueno, esta es otra vista del potencial de celda, como se vería para este par que tenemos aquí. Entonces aquí vemos una especie que es la que
actúa como oxidante, que es el hierro 2, y aquí vemos la otra especie, que es el hierro 3, cómo aumenta el potencial y se hacen los picos hacia acá cuando el voltaje, cuando la concentración del oxidante es prácticamente cero y la concentración de reductor es muy alta. Ahora vamos a hacer una simulación de cómo se comporta la celda galvánica ante el paso del tiempo. Se construye una celda galvánica. Esta tiene 1 litro de solución, 1.5 molar de sulfato de cobre, que actúa como oxidante y contiene y en el otro electrolito contiene aluminio metálico. Hay que realizar la gráfica del potencial versus el tiempo si se extrae 1 ampere de manera constante hasta que se agota el electrolito. Supongo que las condiciones estándar, suponga que la celda trabaja en condiciones estándar para cada electrolito, es decir, 25 grados centígrados, y vamos a trabajar con logaritmo base 10. Entonces, esta es la semireacción que se está llevando del cobre. El cobre, al recibir dos electrones, pasa a cobre metálico. El aluminio está en estado metálico. Al pasar a aluminio más 3, pierde 3 electrones. Entonces ya la reacción neta es así. 3 iones cobre más 2 aluminios metálicos te van a generar 2 aluminios con carga más 3 y vas a generar 3 cobres metálicos. Entonces, ahora viendo los potenciales, ya habíamos visto que el potencial de reducción del cobre es de 0.34 y el potencial de reducción del aluminio es de menos 1.67. Y bueno, entonces como estamos llevando la reacción contraria, entonces el potencial va a ser en vez de negativo va a ser positivo. Entonces se van a sumar los dos potenciales y el voltaje obtenido de esta celda es de 2.01 volts. Ahora, los moles de cobre metálico que representamos N de número de moles, subíndice Cu sin carga, que se depondrán en el ánodo porque se reducen, se calculan con la siguiente fórmula. El número de moles de cobre es igual a la carga que ha circulado por la constante de Faraday entre la Z. Esta Z, recordemos que son los equivalentes, es decir, cuántos electrones tiene cada ion. En este caso su equivalente químico es de 2 electrones. Entonces, los moles de cobre es igual a la carga, pero la carga es igual a la corriente que ha circulado por el tiempo entre la constante de Faraday por Z. Y bueno, entonces la constante de Faraday tiene este valor, 96.485 coulombs sobre equivalente químico. Y aquí tenemos que Z vale 2 equivalentes químicos por cada mol. Ahora, las moles del aluminio, para el aluminio iónico que se obtiene, es igual a 2/3 del cobre metálico que se produce. Esto lo sacamos directamente de aquí. El aluminio con carga más 3 es igual a 3 medios del aluminio que se esté formando. Y bueno, la molaridad de la solución de cobre queda expresada de esta manera. La molaridad de cobre más 2 es igual a los moles de cobre que tenía inicialmente, que aquí me está diciendo que es 1.5 molar, porque es 1 litro, y por 1 litro, menos el cobre metálico que se esté formando. Todo esto entre el volumen. La molaridad de la solución de aluminio la vamos a calcular con esta fórmula. La molaridad del aluminio más 3 es igual a 2/3 del cobre que se esté formando, cobre metálico, entre el volumen. Entonces, para calcular el potencial de la celda sería la epsilon es igual al epsilon 0 menos, como son condiciones estándar de 25 grados centígrados, son 0.06 de la constante de Nernst entre 6 electrones que están participando, porque son 2 electrones por cada aluminio y el aluminio pierde 3, entonces son 6 electrones. O aquí, pierde gana 2 electrones y son 3 cobres, entonces son 6. Por eso viene este 6 aquí abajo. Y bueno, entonces lo que también vemos aquí, entonces el potencial estándar, ya habíamos dicho que es de 2.01, aquí lo sustituimos. Ahora, 6 centésimas entre 6 es igual a 1 centésima. Este volumen con este volumen se anulan porque habíamos dicho que los dos volúmenes son iguales y son de 1 litro, entonces ya nada más vamos a trabajar con el número de moles, quedando la ecuación de esta manera. Ahora sí, vamos a realizar el simulador. Y bueno,
Entonces, aquí en este simulador vamos a tener aquí el tiempo en horas, vamos a calcular el tiempo en segundos. Para calcular el tiempo en segundos solamente es el tiempo en horas por 3600 segundos que tiene cada hora. Entonces con esto calculamos el tiempo en segundos. Ok, esto ya está. Ahora, ¿qué sigue? Ahora el número de moles del ion cobre, que es de cobre metálico que se están formando. Habíamos quedado que esto se calcula de esta manera. Es la corriente eléctrica que está pasando por el tiempo entre la constante de Faraday por los equivalentes. Entonces, la corriente ya la tenemos, que es un ampere. Entonces, es un ampere. Vamos a definirla desde otro ángulo. Decimos que la corriente I es igual a un ampere. Esta I, vamos a ponerle sus unidades, ampere igual. Entonces, ahora sí, ya si quieren cambiar el simulador y decir que es otra la corriente que está circulando, ya nada más cambian este valor y de automático va a cambiar. Entonces, este valor por el tiempo que ha transcurrido entre la constante de Faraday, la cual, como su nombre lo dice, es constante, 96.485 coulombs por el equivalente químico, que es 2. Vamos a poner el equivalente aquí. Me va a marcar 0, pero ahorita lo pongo. Entonces, este es el equivalente químico y sus unidades son equivalentes sobre mol. Y vamos a decir que este es 2, para que si así trabajan con otro ion metálico, uno que tenga valencia de 1 o uno que tenga valencia de 3, automáticamente al cambiar la valencia aquí, va a cambiar ya el número de moles que se depongan en forma metálica. Y bueno, entonces otra cosa que hay que hacer es fijar las columnas para que no se muevan. Las celdas, ni siquiera son columnas, las celdas, la que no se va a mover. La que van a estar fijas es esta, la del amperaje y la del equivalente químico. Entonces ya nada más recorremos esto y vemos cuántas moles se van a ir formando. Recordemos que lo más que se van a poder formar son 1.5 moles. Entonces recorremos esto hasta que se formen 1.5 moles. Es decir, más o menos aquí a las 80 horas. Nunca va a tener una eficiencia del 100%, entonces vamos a dejarlo a las 80, aunque todavía va a quedar un poquito en solución. Ahora, entonces, el cobre, la molaridad del cobre metálico, ¿cómo calculamos esta? La molaridad del cobre metálico entonces es igual al número de moles de cobre que tenía inicialmente menos el cobre metálico, perdón, este es cobre iónico, cobre más 2. Entonces, ¿cuántas moles tenía? Pues tenía 1.5 moles por litro, por un litro tenía 1.5 moles. Vamos a decir que vamos a poder variar esto también. Entonces este es N Cu más en moles. Por si lo quieren cambiar, se los pongo mejor plasmado aquí. En este caso es 1.5, entonces aquí lo voy a dejar plasmado. Entonces esto es igual a este valor menos, aquí dice que es menos el cobre metálico que está formando, es decir, este. Ahora, ya nada más para correr esto, fijo en la columna, la celda J1, que es donde está mi valor de las moles, y recorro esto hasta las 80 horas, que es cuando se agota. Ahí está. Ahora, lo que voy a ver ahora es las moles de aluminio. ¿Cuántas moles de aluminio estoy formando? Esa fórmula estaba más fácil. ¿Por qué? Porque nada más son 2/3 de las moles de cobre metálico que se estén formando. Entonces son 2 entre 3 por el cobre metálico. Ahí está.
Recorremos esto. Ahora hay que sacar el logaritmo. Log, no log. Logaritmo. Logaritmo de la especie de cobre que tenemos, que es esta, entre el aluminio. Recorremos. Al final de la celda vemos que es de menos 2.2. Bueno, pero ese no es el voltaje. El voltaje, como lo calculamos, ahora sí, el voltaje neto es igual a 2.01 menos 0.01 por el logaritmo, que era este. Y entonces este ya es el voltaje de la celda. Y ya nada más. Vamos a graficar para que vean cómo se ve. Hasta aquí. Gráfico. Gráfico. Dispersión. Pero eso no sé qué queremos. Lo que queremos es aquí. Es el voltaje de la celda. De hecho, aquí hay un error, es el que se reduce entre el que se oxida. El signo aquí está mal. Este tiene que ser más. Ahí está. Y así vemos cuál es el voltaje de la celda de acuerdo al tiempo de uso en horas de la batería. A las 80 horas el voltaje cae drásticamente, de hecho aquí va a caer hasta 0. Y el voltaje estándar de 2.01 solamente lo vamos a tener aproximadamente a la media vida de uso de la batería, que es a las 40 horas. Y es así como se puede simular la carga, el voltaje que va a entregar una celda galvánica de acuerdo a la composición de sus electrolitos. Y también de esta manera pueden calcular también cuánto trabajo realiza y otros parámetros. Pero eso es en general la ecuación de Nernst aplicado ya a la celda galvánica. Y bueno, es todo por el momento. Muchas gracias. Si alguien gusta de los simuladores que hago en Excel, me los puede pedir ya sea en la página o en el Facebook. También estoy como Paquipedia. Muchas gracias y hasta pronto.